El 13 de noviembre de 1618 se celebró en Holanda, el país de Holanda, en la ciudad de Dordrecht, creo que se pronuncia, una junta del clérigo, de gente erudita y experta en la palabra de Dios, a lo que se le llamó el Sínodo de Dort, en donde se canonizaron las doctrinas de la gracia, las cuales son enseñadas en la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Quiero hacer hincapié en el hecho de que las doctrinas de la gracia no surgen en esta fecha, sino que, como dije anteriormente, son enseñanzas que encontramos en todos y cada uno de los libros de la Biblia. Ellos canonizaron o sintetizaron estas enseñanzas haciendo un documento llamado los cánones de Dort. Y de aquí es donde también surge la idea del tulip, lo que en español es tulipán. Tulip es un acrónimo que cada letra representa una enseñanza, una doctrina bíblica que encontramos en el texto sagrado. La T es total depravity, que quiere decir depravación total, que ya vimos hace algunos meses atrás, el hecho de que el hombre está destituido de la gloria de Dios, de la presencia de Dios por su pecado, por su rebeldía, porque el hombre decidió no obedecer a Dios y por lo tanto está privado, está destituido de la gloria de Dios. En esa clase hablamos de todo el pecado que permea todo el ser, toda la persona, la personalidad del ser humano. Dijimos que el hombre está muerto, ¿verdad? Espiritualmente muerto en sus delitos y pecados. Y por lo tanto, si es que está muerto, como dice la Biblia, entonces concluimos que el hombre también está ciego, sordo, mudo, inválido, no puede gustar ni tocar, espiritualmente hablando. Una persona muerta no puede hacer nada de eso, ¿verdad? Entonces, en el ámbito espiritual tampoco un hombre, un ser humano, puede tener estos sentidos avivados hasta que el Señor le da vida. Entonces, esa es la depravación total del hombre, que es universal en todos los seres humanos. Porque Adán pecó y también la consecuencia del pecado entró por un hombre, la muerte. En aquella clase concluimos que la paga del pecado, ¿qué era? La muerte, ¿verdad? Entonces, la única forma que podemos pagar o saldar nuestra deuda con Dios es por medio de la muerte. Y la palabra de Dios, cuando habla de la muerte, no está hablando de una muerte física solamente, sino una muerte espiritual, una separación eterna de Dios, ¿verdad? Entonces, esas eran las malas noticias, que el hombre en su totalidad y universalmente hablando, todos están en esta condición pecaminosa, lo que le llaman la depravación total del hombre. Esas son las malas noticias. Pero la segunda clase que dimos, hablamos de las buenas noticias. El hecho de que el Señor escogió a un grupo de personas desde antes de la fundación del mundo, las eligió para santificarlas, justificarlas, llamarlas, para glorificarlas, para que ellos sean hechos semejantes a la imagen de su Hijo Jesucristo, para la gloria de su nombre y el beneficio eterno de sus elegidos. Entonces concluimos que Dios tiene un pueblo escogido, ¿verdad? Eligió del mundo, ¿cierto? Ahora, esa fue la segunda clase, lo que se llama elección incondicional. La tercera clase es la que vimos también y comenzamos a ver en la última clase que yo di de este tema,
pero quisiera retomarla porque ya pasó mucho tiempo. Y se trata de la expiación limitada. ¿Qué es expiación? ¿Qué es expiar? La palabra que se usa en griego es la palabra kafar, que tiene como definición purgar o cubrir, perdonar, pacificar, borrar los pecados. El día más importante en el calendario judío era el día de la expiación, precisamente el tema que vamos a abordar el día de hoy, llamado Yom Kippur. Este día se celebraba 10 días después del Año Nuevo Judío, el cual se llamaba Rosh Hashanah, o cabeza del año, o el Año Nuevo, 10 días después. En estos 10 días el pueblo judío se consagraba, hacía ayunos, oraciones, súplicas, se apartaba preparándose para el día más grande del año judío, el cual era Yom Kippur, el día de la expiación. Este día daba pauta o se estaban preparando para otra festividad, no la más sagrada, pero sí la más célebre, la más alegre, la festividad de Sukkot o la festividad de los tabernáculos, en donde había mucha cánticos, luces, ¿verdad? Eso también lo estudiamos, que levantaban lámparas grandes para alumbrar todo el atrio del templo, el día de las luces. Eso se celebraba 5 días después de Yom Kippur. ¿Ok? Este día era muy especial en el calendario judío, porque era el único día en todo el año en que un ser humano podía entrar al lugar santísimo. En este caso era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, pero siempre y cuando él también hiciera un ritual ceremonial de limpieza para cubrir sus propios pecados. Para esto, él agarraba un becerro, lo que es un toro joven, y lo sacrificaba para cubrir sus pecados de él mismo y los pecados de su familia, para poder comenzar a hacer el ritual, ¿verdad? Posteriormente, él tomaba 2 chivos o cabras, machos cabríos de la congregación de Israel. Uno era para sacrificarlo para Jehová y el otro era para que el sumo sacerdote, en representación del pueblo, ponía sus manos sobre la cabeza de este chivo expiatorio, ¿verdad? De ahí la palabra. Sí, ese era un símbolo de que estaba imputando el pecado del pueblo, y después una persona asignada iba y llevaba a este macho cabrío, un chivo o cabra, se lo llevaban al desierto y lo dejaban en libertad. Esto era todo simbólico, era señal, era un tipo, era una sombra de lo que vendría a ser la realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué representaba el hecho de que llevaban a este chivo al desierto? Bueno, el hecho de que toda la maldad del pueblo de Israel lo alejaban hacia el desierto, fuera del tabernáculo, fuera del campamento, ¿verdad? Para así consagrarse al Señor y estar limpios delante de su presencia. Ahora, todo esto que pasaba en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que era verdadero. Porque sabemos que en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos nos dice que todas estas cosas eran tipos de lo que realmente sucedió con nuestro Señor Jesucristo.
porque dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, ¿verdad? Jesucristo cuando estaba en la tierra no entró al templo, al lugar santísimo. No era necesario porque el templo era un símbolo de lo verdadero. Y dice Hebreos que era figura, el templo era figura del verdadero. Sino en el cielo mismo, dice, entró Cristo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, ¿verdad? Estaba haciendo su papel de sumo sacerdote. Y dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, ¿verdad? Jesús no necesitaba hacer un sacrificio con un becerro como lo hacía el sumo sacerdote por los pecados de él. Ni tampoco necesitaba un macho cabrío para depositar los pecados en ese chivo y llevarlo al desierto. ¿Por qué? Porque Jesús es, ¿verdad?, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y la diferencia grandísima, monumental, infinita, es el hecho de que Jesús no solamente cubrió, ¿verdad?, como los sacrificios del Antiguo Testamento, o apaciguó por un tiempo, temporalmente, la ira de Dios, sino que finalmente Él quitó, anuló, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, nuestras transgresiones, nuestras deudas en el madero. Entonces, la doctrina de la expiación se remonta a lo más alto de nuestra enseñanza y predicación. No hay tema más importante para nosotros que somos pecadores que el pago de nuestros pecados. Esta enseñanza es el tema central de la Escritura. La expiación es el hilo escarlata que recorre todas y cada una de las páginas de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis, cuando pecó Adán y Eva, el Señor tuvo que hacer expiación por los pecados de Adán y Eva, haciendo un sacrificio, matando a un animal y cubriendo los pecados de Adán y Eva con las pieles del animal, cubriendo el cuerpo de Adán y Eva. Entonces podemos ver desde el principio este tema tan importante de la expiación y el hecho que era una expiación que tenía un objetivo, que estaba predeterminado para una persona o para un pueblo, ¿verdad? En este caso era Adán y Eva, que sacrificó el Señor. Entonces tenía un objetivo, y el objetivo era redimir a las personas. Entonces la diferencia entre expiación y redimir es que la expiación es el medio y el objetivo, la meta, es redimir a las personas. Es salvar, comprar, libertar a un esclavo de su yugo. En este caso nosotros estamos esclavizados ¿a qué? Al pecado, ¿verdad? Y también a Satanás. Entonces, el Señor ha hecho expiación. Expiación es el pago, el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz. ¿Para qué? Para redimirnos, para libertarnos de nuestra esclavitud al pecado y a Satanás. En el libro de Éxodo también tenemos otro ejemplo, el de la Pascua. La Pascua fue para salvar ¿a quién? ¿A los judíos o a los egipcios? A los judíos, ¿verdad? Solamente quiero que vean que Dios siempre tiene un grupo, unas personas o un grupo en mente cuando hace una expiación. La expiación no es general, no es universal, no es mundial, sino que siempre que se hace un sacrificio tiene un objetivo, ¿verdad? En este caso, los hijos, los primogénitos de los judíos. También Job, cuando él hacía sacrificios, ¿los hacía por el vecino o los hacía por él mismo y su familia?
¿Verdad que los hacía por él mismo y su familia? Decía, por si acaso, ¿verdad? Mis hijos. No los hacía por los vecinos. Tenía un objetivo. Entendemos que durante toda la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, los sacrificios eran intencionados para expiar el pecado de una persona o grupo determinado, y no por un grupo imperceptible, confuso o indeterminado. No era un sacrificio o expiación general para todo el mundo, ¿cierto? El apóstol Pablo, esta enseñanza la podemos ver, la enseñanza de la expiación particular, la podemos ver claramente en el Nuevo Testamento también. No solamente en el Antiguo Testamento de Génesis, Éxodo, Job, sino que también en el Nuevo Testamento. El libro de Hebreos, una vez más, dice en el capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre ¿a quiénes? A los santificados. ¿Verdad que no dice todo el mundo? No, dice a los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? El apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? De ese grupo que fue predestinado para ser conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a estos también justificó, a estos también glorificó. Entonces tenemos el mismo grupo que entra en este proceso, ¿verdad? De predestinación, de elección, de redención, de santificación, de expiación, de justificación, de santificación y glorificación. Es un grupo, sí. Pablo dice en 2 Timoteo que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo desde antes de los tiempos de los siglos. O sea, conectándolo, ¿no? Con Hebreos 10:14, que con una sola ofrenda hizo perfectos. Ahí, pues perfectos se refiere a salvos, sí, para siempre a los santificados. O sea, hay que notar ahí que no es que debido a que no es que se volvieron santificados debido a la ofrenda que Jesús ofreció, sino que ya eran santificados. Okay. Desde antes, o sea, ya habían sido apartados. Ok. Que habían sido apartados en la cuestión en el sentido de que la palabra santificado quiere decir apartados. Que Dios los apartó desde antes de la fundación del mundo. Ok, perfecto. Entonces tenemos esto, ¿no? De que el Señor con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quién? A los santificados. No a todo el mundo, sino a un grupo en específico. Entonces aquí es donde entra nuestra clase del día de hoy. El hecho de que entendemos la expiación. La expiación es el pago, es el sacrificio que hacían en el Antiguo Testamento para redención, y también lo que Jesús hizo en la cruz, la expiación, ¿para qué? Para redimirnos, para libertarnos de la esclavitud del pecado y de Satanás. Este tema para el apóstol Pablo era muy importante. De hecho, era lo más importante para él. Él resumió la totalidad de su enseñanza y su predicación con estas palabras. En 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Era sumamente importante para él que la gente entendiera esto. Pablo predicó todo el consejo de Dios. Él sabía mucha doctrina, ¿cierto? Y no dejó ninguna doctrina sin ser enseñada por él. Pero la suma y la sustancia, el alfa y la omega de su mensaje siempre fue Jesucristo y este crucificado. La expiación es la gloriosa verdad que habla de anular, quitar, cubrir el pecado de nosotros. Y este tema es tema central en toda la Biblia, el plan salvífico. En 1 Corintios 15:3, el apóstol Pablo una vez más dice, porque primeramente, dice, escuche, lo primerito que les enseñé fue esto.
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, es decir, la expiación, conforme a las Escrituras. Era importante para Pablo. Fue lo primero que les enseñó a la gente. Cristo murió por nosotros, en pago, en expiación por nuestros pecados. El hecho que Jesucristo murió en la cruz por los pecadores es indiscutible. Y que Jesús realizó en la cruz una expiación perfecta, escuche bien, por su pueblo. No por todo el mundo, por su pueblo. Resaltando y glorificando con su crucifixión la alabanza de la gloria de su gracia. No existe doctrina con más peso que la persona de Jesús y este crucificado. No hay tema, ni enseñanza, ni doctrina, ni predicación, ni alabanza más gloriosa que pudiera ser expuesta en este púlpito que el hecho de que Dios Hijo haya derramado su sangre preciosa para expiación, para cancelar, borrar, anular nuestros pecados por amor de su nombre. Entonces, una vez más, expiar quiere decir eso, ¿no? Anular y cancelar y borrar, retirar lo más lejos posible de nosotros la impiedad y el pecado. Dice la palabra de Dios, así como está de lejos el occidente del oriente, así yo hice retirar vuestro pecado. Algunos ejemplos de la contaminación ceremonial o las impurezas ceremoniales del Antiguo Testamento tenían que ver con el flujo de sangre. La contaminación por un muerto, no podían tocar muertos o el fetro de un muerto. La lepra también era contaminada, una contaminación ceremonial. Sin embargo, aunque la Biblia habla de varios tipos de contaminación ceremonial, estos básicamente apuntaban al problema milenial, al problema verdadero del hombre, es decir, su pecado, su rebeldía contra Dios. La expiación se hace por el pecado, por la rebeldía, por la maldad que se encuentra en el corazón del hombre y contamina todo su ser. Principalmente la expiación se hacía mediante la muerte de una víctima y no por el derramamiento de sangre como símbolo de su vida derramada y por el derramamiento, de sangre. Esto quiere decir que no solamente bastaba un poco de sangre, no era que se cortaba el becerro un poquito, no, tenía que derramar toda su sangre para efectuar la muerte de la víctima o del cordero. Con Jesús también no solamente bastaba un poco de sangre, que lo cortara un poquito para que, aunque la sangre de Jesús es preciosa y vale más que todo el dolor o el universo del mundo, la idea principal en el Antiguo Testamento y en la enseñanza del Antiguo Testamento es que tenía que dar su vida, ¿verdad? Porque la vida de la carne está en la sangre, ¿verdad? Entonces tenían que derramar toda la sangre para la muerte de la persona o del animal. Las ofrendas expiatorias del Antiguo Testamento no podían en sí quitar el pecado del corazón, como lo afirma Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, solamente los cubría temporalmente, ¿verdad? Sino que prefiguraban el sacrificio y la muerte de Jesucristo, el sacrificio perfecto, como lo narra Hebreos 10:14, ya lo vimos, ¿verdad? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En la Biblia entonces se nos enseña que el hombre es pecador, por lo tanto es deudor. El hombre tiene una deuda muy grande con Dios y es el pecado, es su maldad. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre en su depravación total ha infringido la ley de Dios. Por lo tanto, es deudor de Dios.
Entonces, en la economía de Dios, como decíamos anteriormente, ¿cómo pudiéramos nosotros pagarle a Dios esta deuda que tenemos? Con nuestra muerte, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿quieres pagarme a mí, a Dios, tu deuda conmigo? Necesitas morir eternamente, separado de Dios para siempre. Entonces, ¿cómo puede el hombre pagar esta deuda? Como dijimos, ¿verdad? Con su muerte. Concluimos pues que todo ser humano es pecador y por lo tanto todos son deudores de Dios. Y la única forma que puede pagar su deuda para con Dios es a través de la muerte eterna, la separación de Dios. Ahora, no habiendo otra forma de pago más que la muerte del pecador, el hombre se encuentra ya destituido y condenado por su pecado a una muerte eterna sin Dios, separado de Dios para siempre. Ahora, las buenas noticias es que Dios ha elegido incondicionalmente a una gran multitud de personas para que sean resucitadas de esta condenación eterna por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Recuerde, la palabra de Dios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Entonces, si nos da vida, ¿qué quiere decir? Que fuimos resucitados, ¿verdad? Espiritualmente. El apóstol Pablo dice en Colosenses, si habéis resucitado, ¿verdad? Hablando espiritualmente, no que ya lo habíamos hecho físicamente, pero espiritualmente, sí habíamos resucitado. Hemos resucitado, los que hemos conocido a Dios. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar. Hablando de la gran multitud de gente salva. Dice, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y la palabra de Dios nos enseña que esta gran multitud incontable que salieron de toda nación, pueblo, lengua y tribu, salieron de la gran tribulación, ¿verdad? De la gran tribulación. La palabra de es muy importante. De todas naciones y tribus. No dice que el Señor salvó o sacó a todas las naciones, a todas las lenguas, a todas las tribus y a todos los pueblos. ¿Por qué? Porque la expiación, una vez más, no es universal. La expiación no es ilimitada, sino limitada para un pueblo escogido de Dios, que Él sacó de todas partes del mundo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se dice que la expiación es limitada? Es limitada porque Dios decidió expiar o pagar la deuda por los pecados de su pueblo, sus elegidos, sus ovejas. Cuando Jesús murió en el madero, Él dio su vida por su esposa. No por la esposa de alguien más, sino por su esposa, ¿verdad? Porque Él la amó con amor eterno a su esposa, no a todo el mundo. La Biblia no habla de un amor eterno para todo el mundo, habla de un amor eterno para sus elegidos. Como dice Jeremías 31:3, ¿verdad? Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con ese puro versículo podemos determinar que obviamente Dios no amó con amor eterno a todo el mundo, porque si fuera ese el caso, entonces extendería infinitamente su misericordia para todo el mundo, ¿no es cierto? Pero no, es para sus elegidos. Aunque el valor del sacrificio y la sangre de Jesucristo es invaluable e ilimitado, por cuanto es Dios en la carne siendo crucificado, Dios ha limitado la expiación exclusivamente para sus escogidos. Es decir, Dios ha decidido en su amor y en la intención cariñosa de su voluntad
pagar con la muerte de su Hijo unigénito las deudas de sus ovejas y no las deudas de los cabritos, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esa imagen, no? Que hay unos, al lado derecho, ¿quiénes están? Las ovejas, ¿verdad? El lado izquierdo, los cabritos. Pero los cabritos no fueron redimidos. El Señor no murió por ellos, murió por sus ovejas. Ok. La expiación limitada en la enseñanza es la enseñanza más controversial, polémica y espinosa de las 5 doctrinas de la gracia, del TULIP. Vayamos directamente a la pregunta más importante de esta enseñanza. ¿Por quién murió Jesús en la cruz? ¿Por quién estaba haciendo Jesucristo expiación en la cruz? Muchos pensarían y dirán, como es costumbre decir, que Jesús murió por todo el mundo en general, sin excepción. Pero si Dios murió por todos los pecados de todo el mundo, entonces ¿por qué algunos serán condenados? ¿Cierto? En Apocalipsis dice que se abrieron los libros y se abrió un libro, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a el lago de fuego. Entonces, por ellos el Señor no pagó, ¿verdad? Porque si hubiera pagado, si hubiera hecho expiación por los pecados de ese grupo, hubieran sido hechos perfectos para siempre, ¿verdad? Como lo dice la palabra de Dios. Pero no. ¿Acaso, dice, si Dios murió por todos los pecados de todo el mundo, entonces la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué hay gente en el infierno? ¿Acaso el justo Dios demandará injustamente el pago doble por el mismo pecado? ¿Verdad? Si Jesús ya pagó por todos en la cruz, ya hizo expiación por todo el mundo, entonces, ¿por qué mandaría a las personas al infierno? ¿Para que pagaran otra vez? Sería injusto, ¿no? Si Jesús ya pagó por los pecados de todo el mundo, entonces, ¿por qué? Gracias. ¿Por qué Él mandaría a las personas al infierno? ¿Para que pagaran otra vez? Sería injusto, ¿no? ¿Acaso requiere las dos cosas, la muerte de su Hijo Jesucristo y la muerte eterna del pecador no arrepentido? Antes de entrar en debates usando la razón humana y la lógica, que solo llevan a conclusiones que suenan bien a nuestras mentes y razonamientos, abramos nuestras Biblias y sigamos el camino más excelente para contestar estas preguntas y prestar oído a lo que está revelado en la Biblia. Y sometamos nuestros razonamientos y corazones a lo que está escrito, a sola escritura. ¿Okay? Primeramente, miraremos el día de hoy la expiación por medio de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar este tema de la expiación limitada usando la enseñanza bíblica de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo en Juan capítulo 6, si quiere abrir su Biblia, en Juan capítulo 6, versículo 37 y 39. Juan 6, 37 y 39 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces usted debe de preguntarse, si Dios Padre le dio todo el mundo, todos los seres humanos de toda la historia a Jesús, entonces dice ahí Jesús, entonces vendrán a mí todos, ¿verdad? Y al que a mí viene yo no le echo fuera, entonces todos serían salvos. ¿Pero todos son salvos? No, ¿verdad? Porque en Apocalipsis miramos que hay gente que va a ser lanzada al lago de fuego. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Entonces, si le dio todo el mundo, todas las personas de toda la historia, ¿se va a perder alguno, según lo que dice Jesús? No, ¿verdad?
Pero entonces tenemos que determinar que esas personas que el Padre le dio al Hijo es un grupo. Y ese grupo no se va a perder, ¿verdad? Dice que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esto es la voluntad de mi Padre. La voluntad de mi Padre se va a hacer, ¿verdad? Y la voluntad, algo bien importante que debemos entender es que la voluntad del Padre es la voluntad del Hijo. La voluntad del Padre y del Hijo es la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, esto se va a hacer, hermanos. El hecho de que todas aquellas personas que fueron dadas de Dios Padre a Dios Hijo, van a venir a Él y Él las va a redimir, va a expiar sus pecados, va a redimirlas, va a justificarlas y va a glorificarlas y las resucitará en el día postrero. ¿Okay? Entonces, podemos ver en el versículo 37 claramente que Dios Padre le dio un grupo de personas a Jesús y que de todas estas personas vendrán a Jesús y que Jesús no rechaza a ninguno de los que vienen a Él de este grupo. Los que han sido dados por el Padre. Ahora, en el versículo 38 y 39, miramos también claramente la razón por la cual Jesús no pierde a ninguno de los que le fueron dados por el Padre. Jesús explica que Él descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre y que la voluntad del Padre es que no pierda a nadie de los que le dio, sino que los resucite en el día postrero. Entonces sí pueden ver claramente las palabras de Dios, es una cadena de oro, ¿verdad? Como la que encontramos en Romanos 8, 28 o 29, ¿verdad? Obviamente no se refiere a todas las personas en el mundo, sino a un grupo elegido, escogido, seleccionado y amado por el Padre. De otra manera, si se refiere a todo ser humano, entonces ningún ser humano se perdería y todos fueran resucitados en el día postrero. Pero esto no pudiera ser posible, ni tampoco concordaría con otros pasajes bíblicos que enseñan acerca del infierno y del lago de fuego, en donde según Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces debemos concluir que la intención cariñosa de la voluntad de Dios es rescatar o expiar el pecado de todos los que el Padre le dio al Hijo, es decir, los elegidos de Dios. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? ¿Por qué Jesús dio su vida en la cruz? Porque era la voluntad de su Padre, que no perdiera ninguno que Dios Padre le dio. Y era tan segura esta salvación que Jesús dijo en Juan 6:40, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces podemos ver claramente en las palabras de Jesús que Él tiene un grupo en mente, el cual fue seleccionado, llamado por el Padre, fue dado al Hijo, y la tarea del Hijo es cumplir la voluntad de su Padre, que es morir por ellos, llamarlos, redimirlos, libertarlos de la esclavitud del pecado y del diablo, llevarlos en un proceso de santificación y finalmente glorificación. ¿Okay? Y eso se va a llevar a cabo. Le pese a quien le pese, o quiera usted o no quiere, se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, la vista de Jesús se ha enfocado entonces a un grupo, se ha concentrado. Su ojo está canalizado en todos los que el Padre le ha dado al Hijo. Son estos de los cuales no perderá a ninguno. Son estos que Él resucitará en el día posterior. Son estos por los cuales Él pone su vida. Esta fue la misión por la cual Jesús vino a este mundo. Si tú entiendes la misión o el por qué vino Jesús a la tierra, te será más fácil entender para qué o qué fue lo que vino a hacer Jesús a la tierra. Si la misión de Jesús, dada por el Padre, era salvar a su pueblo, entonces yo te aseguro, sin lugar a dudas, sin miedo a equivocarme,
que Jesús vino a salvar, a rescatar, a hacer expiación, a redimir, perdonar, reconciliar, justificar, santificar y glorificar a todos y cada uno de los que le fueron dados por el Padre, es decir, a su pueblo. La razón por la cual Jesús vino a este mundo fue estrictamente para obedecer a su Padre, para salvar a los que Dios le dio al Hijo. En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, ¿verdad? Quiero que se den cuenta que conforme avanzamos en el Evangelio de Juan, el enfoque de Jesús se está agudizando, se está concentrando, limitando más y más. Al principio del Evangelio de Juan, en Juan 1:29, Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? General. Pero conforme va avanzando la enseñanza de Juan, nos va haciendo entender quién es este grupo en específico, ¿verdad? Para que nosotros entendamos que no se refiere a todo el mundo, a los judíos y a los gentiles, sino que su visión es hermética, es decir, tiene un grupo en específico. Conforme uno va estudiando el Evangelio de Juan, Dios nos da más luz o claridad y nos explica más detalladamente quién es este grupo de personas. Ya vimos en Juan 6:37 una característica de este grupo de personas, que estas personas fueron dadas por el Padre al Hijo. En Juan 10:11 se nos aclara aún más la perspectiva o visión de quiénes son este grupo que Dios Padre le da al Hijo. En Juan 10:11 dice que son ovejas, ¿verdad? Las ovejas. El buen pastor es el que protege y cuida de las ovejas que han sido encargadas a él. Si no protegiera o cuidara a las ovejas, no fuera el buen pastor. Si se le muere una, o si se le extravía una, o se le pierde una, o dos, o tres, entonces no es tan buen pastor, ¿verdad? Bueno. Ahora, ¿quiénes son estas ovejas? ¿Cuáles son las características del pueblo de Dios, de los escogidos? Número 1, son escogidos por el Padre para que fueran sus ovejas. Número 2, estas ovejas son las que entran por la puerta del redil, según la parábola del buen pastor. ¿Y quién es la puerta del redil? Jesucristo. Jesucristo no solamente es la puerta, sino también el camino estrecha que lleva a la vida. Jesús dijo, yo soy el camino. Estas ovejas son las que Jesús llama por nombre. ¿Se da cuenta? Es otra característica de las ovejas de Cristo. Estas ovejas, número 4, son sus ovejas. No son todas las ovejas del mundo, sino que son sus ovejas, su pueblo. Permítame entonces adentrarme un poco más a detalle acerca de estas ovejas de acuerdo al contexto bíblico. En Juan 10:3 se nos enseña que estas ovejas son llamadas por nombre. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Ahora, ¿por qué las conoce por nombre? ¿Por qué? Porque estas ovejas siempre han pertenecido a Dios Padre. Se las dio al Hijo y el buen pastor las conoce por nombre desde toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios ha tenido una relación con estas ovejas de toda la eternidad, por toda la eternidad, ¿verdad? Pasada, presente y futura, siempre Dios ha amado a su pueblo y tiene una relación estrecha con su pueblo. Por lo tanto, las conoce por nombre. No son ajenas a Él, no es un grupo allá oscuro, indefinido, que pues quién sabe quién sea. No,
Él ama a su esposa, a sus hijos, a sus ovejas, a sus escogidos, ¿verdad? Es el ejemplo, por ejemplo, cuando usted tiene una mascota, usted conoce a ese animal. Lo conoce por nombre, ¿verdad? Algunos Pepe le dicen, ¿verdad? O Guapo, Colamocha, Solovino, Wanda, Beethoven, Torito. Tenemos nombres para lo que es nuestro. Así también nosotros tenemos nombre porque Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Estas ovejas no son un número de ovejas sin nombre, anónimas, como si fueran del montón, sino que Jesús las llama por nombre y no llama a la que sea, a la que caiga, como si no supiese quién le pertenece del mundo. En Juan 10, 3 al 4 y el 27 dice, se nos enseña que estas ovejas conocen la voz de su pastor y su pastor las conoce y vienen a Cristo para seguirle a Él y a nadie más. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si otra persona alzara su voz para llamar a estas ovejas, no responderán al llamado porque no es su pastor. Es claro el ejemplo. Si usted llama a un perrito de la calle Beethoven, y no es su nombre y no es suyo, pues no va a venir el perro. No va a venir, ¿verdad? Porque no es suyo. Pero el animalito conoce a su dueño. Y en cuanto el dueño le dice Beethoven, se viene corriendo, ¿verdad? Así es parecido a lo que tenemos con Dios. Si Confucio o Buda o Mahoma llamaran a estas ovejas no obedecerán ni seguirán a estas personas porque no conocen sus voces, sino solamente a su Redentor, a su Salvador, a Jesús, el buen pastor. Estas ovejas no solamente son judías, sino que existen otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a los gentiles. En Juan 10:16 Jesús dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. No todas las personas del mundo son ovejas de Cristo, y eso lo vemos claramente en Juan 10:22 al 26, donde dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Ojo, se lo está diciendo a los judíos, hermano. A los judíos en el templo. Era gente religiosa que iban a adorar a Dios. Estaban en el pórtico de Salomón, dentro del templo, en el atrio. A esta gente les dice, ustedes no son mis ovejas. Y por eso no me creen. Y por eso no pueden oírme. Porque yo no soy su dueño. Si yo fuera su dueño, en cuanto yo les llamara, inmediatamente vinieran conmigo. Pero no. Por eso no pueden oírme. Por eso no pueden creer en mí. En Juan 10:29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estas ovejas le fueron dadas a Cristo por Dios Padre, refiriéndose a las personas que Dios escogió, a las personas que Dios eligió incondicionalmente. ¿Por quién dio su vida Jesús? ¿Por quién vino a morir en la cruz? ¿Por quién hizo expiación en su crucifixión? Respuestas. Jesús expió los pecados de todos los que, uno, Dios el Padre le dio a Jesús. Y obviamente concluimos que no puede ser todo el mundo, ¿verdad? Porque entonces todos se salvarían, sino un grupo. Dos,
todos los que el buen pastor llama por nombre. 3, todos los que oyen su voz. 4, todos los que vienen a él en fe. 5, todos los que siguen a él, ¿verdad? 6, y sabemos que no todos son de sus ovejas, como lo dice Juan 10:26. Porque vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. En Juan capítulo 10, 14 al 15, en este amor intratrinitario de Dios para sus ovejas. Escuche esto. Esto es de suma importancia. Yo soy el buen pastor, dice, y conozco mis ovejas. La palabra conozco, como ya le hemos dicho muchas veces en esta iglesia, es la palabra de tener una relación con alguien. Es decir, yo soy el buen pastor y yo tengo una relación con mis ovejas. ¿Una relación desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, eterna. Así como el Padre me conoce, así como el Padre tiene una relación eterna conmigo y yo también tengo una relación eterna con el Padre y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Es decir, lo que Jesús está diciendo es que la misma relación que el Padre tiene conmigo, la misma relación que yo tengo con mi Padre, el mismo amor que Dios Padre tiene para conmigo, el mismo amor que yo tengo para con el Padre, este es el mismo amor que yo tengo por mis ovejas. Y esto es increíble, hermanos. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esto? Que Dios nos ame de la misma forma, con la misma fuerza, con la misma infinitud y eternidad que Dios Padre ama al Hijo. Yo no lo estoy diciendo, lo acabamos de leer ahorita. Y no es la única vez que lo dice en la palabra de Dios. Jesucristo mismo lo dice. Aquí Jesús nos revela algo tan glorioso e increíble que si no fuera por el hecho de que Jesús lo está afirmando, nadie lo pudiera creer. Mire lo que Jesús está diciendo. Preste mucha atención. Básicamente es lo que acabo de explicar ahorita, que Dios tiene un amor eterno por nosotros. Entonces, existe un amor eterno, especial, específico y particular para sus ovejas, como lo vemos también en Juan 15:9. Como el Padre me ha amado. ¿Lo quiere más claro? Aquí va. No estamos hablando en palabras aquí refuscadas, oscuras, o conozco, pues quién sabe qué quiere decir conozco, ¿verdad? Pues a lo mejor conozco quiere decir nomás que se lo presentó. No, aquí está. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Más claro que el agua, hermano. Ese mismo amor eterno, infinito que el Padre tiene para con el Hijo, así también yo también los he amado a ustedes, con ese mismo amor. Entonces podemos ver con claridad que la expiación no es general, ni ilimitada, universal, sino que es exclusiva y limitada a las ovejas del buen pastor. En Juan 10, 16 al 18 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. En estos versículos podemos ver la armonía que existe entre Dios Padre y Dios Hijo. Dios Padre le encomienda una misión a su Hijo de cuidar, proteger y salvar a sus ovejas, y Jesús, en perfecta obediencia y sumisión al Padre, obedece al Padre hasta dar su vida por las ovejas. La armonía que es desplegada por el Padre y el Hijo es notable y sorprendente. La intención y propósito del Padre de salvar y rescatar lo que se había perdido es lo que obedientemente el Hijo viene a cumplir en este mundo. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario,
Él no vino a morir por un número ilimitado y anónimo, sino que murió en la cruz por un grupo limitado, el cual Dios Padre amó y escogió desde antes de la fundación del mundo con un amor eterno. Jesús vino a morir en la cruz no por otras ovejas que no eran del Padre, sino las ovejas en que Dios decidió poner su amor eterno. El Espíritu Santo también regenera al mismo grupo de ovejas que el Padre amó y escogió. A estas mismas ovejas son por las cuales Cristo murió en la cruz, demostrando con esto la armonía y la unidad en la Trinidad en su intención, misión, designio, propósito y voluntad. No existen tres planes diferentes en la Trinidad. Solo existe un plan, el plan perfecto de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Jesús no tiene otras ovejas. Dios no dice, ok, yo tengo unas ovejas que quiero que salves. Ay, si tú quieres, en el camino, si andas ahí por la vida y te encuentras otras, pues tú también agárralas. No, las mismas ovejas que Dios Padre le dio al Hijo, estas son las que Jesús alcanza y muere por ellas. Así se refiere a todos sin distinción. El Señor entonces agarra de todo el mundo, de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu y de toda lengua, ¿verdad? De todo el mundo, pero no es sin excepción. No son todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas y todas las tribus. Dice que de ahí sacó ¿verdad? Se refiere a todos sin distinción. Nosotros, hermanos, no creemos en el universalismo, ¿verdad? Creemos que Cristo murió por un grupo en específico. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos, ¿verdad? ¿Quiénes son los amigos de Dios? Que no todos somos amigos de Dios. No. El versículo 14 nos demuestra quiénes son sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya se llegó la hora, hermanos, y estamos tratando de acabar, pero vamos a parar aquí, vamos a seguirle en la siguiente semana para terminar este estudio, que es de suma importancia para nosotros. La expiación limitada. Estamos viendo entonces las palabras de Jesús, cómo podemos ver y explicar y entender y conocer esta enseñanza, esta doctrina de la expiación, pero el hecho de que es limitada a un pueblo. Y acabamos de ver las palabras de Jesús mismo, determinando que es un pueblo, unas ovejas, las ovejas que Dios Padre le dio al Hijo. ¿Ok? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo y nos has amado con amor eterno, con amor infinito, Señor. Gracias, Señor, porque podemos gozar de esta relación que tú tienes con tu Hijo y nos has llamado a no solamente estar contigo, Señor, sino a tener una relación en ti. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y por eso te damos gracias, Señor. Protege, Señor, a tu pueblo, a tus ovejas, a tus escogidos y ayúdalos a llegar hasta el fin para que ellos puedan ver no solamente en parte, por medio de un espejo oscuramente, sino también cara a cara, Señor, en la plenitud del conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Porque sabemos, y Jesús lo dijo, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.